vamos a ver un segundo ejemplo de cómo analizar circuitos en serie con alterna. Entonces tenemos este pequeño circuito y vamos a encontrar voltaje en cada, bueno, el voltaje total, voltaje en cada uno de los elementos, también la potencia total y la potencia en cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, saben que también debemos de encontrar la impedancia total del circuito. Entonces vamos a empezar calculando la impedancia total. La impedancia total es la suma de todas las impedancias tal cual como está. Entonces vamos a expresarlo aquí arribita. Entonces vamos a poner que nuestra impedancia total es igual a, vamos a poner que es la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor. Recuerden que he expresado en la notación que ocupamos, que es una notación fasorial, que se parece a fasores, y serían los 6 ohms de la resistencia que provocan un ángulo de desfase 0, 8 ohms del capacitor o de la reactancia del capacitor y provocan un desfase de menos 90 grados. Bien, entonces una vez más recuerden que la resistencia tiene parte real y generalmente los elementos como capacitor e inductor solamente tienen parte compleja. Entonces esto es igual a número que sería 6 menos 8J ohms. Y también expresado en la notación fasorial podemos colocar como que o la impedancia total es igual a 10 ohms. Este número tiene de módulo 10 y de argumento menos 53.13. Bueno, ese es nuestro primer elemento que pudimos calcular, que es la impedancia total. También podemos encontrar el voltaje total, pero bueno, antes de eso recuerden que nuestras señales que están en dominio del tiempo las pasamos a dominio fasorial. Entonces eso significaría convertir esta señal en dominio del tiempo, la corriente en dominio del tiempo, a dominio fasorial. Si hacemos eso, sabemos que esto sería un aproximado a 5 amperes con un ángulo también de 53.13 grados. Ahora sí, teniendo esto ya podemos calcular nuestro voltaje. Vamos a ponerlo aquí abajito. El voltaje sería igual a, saben, por la fórmula es la corriente por la resistencia, pero como es análisis en alterna nosotros tenemos nuestra impedancia y sería la impedancia total. Bueno, ahora sí tenemos dos números. Vamos a colocar aquí nuestros resultados, este y este, ¿no? Tenemos que hacer la multiplicación de esos dos números. Vamos a seguir con nuestra notación que hemos ocupado. Entonces la corriente son 5 amperes, ángulo de 53.13, mientras que la impedancia total son 10 ohms con un ángulo de menos 53.13. Al hacer esta multiplicación nos podemos dar cuenta, recuérdenlo una vez más, son números complejos donde este elemento es el módulo, aquí para este son 5, para este son 10, y el segundo elemento es el argumento. Entonces, insisto, una vez más, pueden hacerlo como a ustedes les guste hacer la multiplicación de números complejos, para al fin de cuentas tener el resultado que el voltaje son 50 volts con un ángulo de fase de 0 grados. Bien, vamos también a subrayar. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Pues habíamos colocado que podemos encontrar la potencia total. Vamos a encontrar la potencia total. Lo voy a colocar de este lado. Entonces vamos a calcular la potencia total. Recuerden, la fórmula es igual al voltaje por la corriente y el coseno de teta sub t. Recuerden que ese ángulo es el ángulo que existe de desfase entre la corriente y el voltaje. Bien, que nosotros aquí podemos ver que es de 53.3 grados. O sea, tenemos un voltaje que está a 0, tiene un desfase de 0, mientras que la corriente tiene un desfase de 53.13. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a, de todas formas, a sustituir estos elementos. Algo que quizás no quedó muy claro, no lo sé. Para la potencia se ocupa el módulo, no necesitamos estos grados como tal, o los argumentos. Es una operación como tal con pura parte, puros números reales, ¿no? Es el módulo de un número complejo. Entonces aquí tenemos que para el voltaje el módulo es 50, vamos a poner 50 volts, bueno, vamos a poner volts. De la corriente, su módulo son 5 amperes, ok. Entonces, y el coseno
del ángulo que existe entre estos elementos, que son 53.13. ¿Sale? Recuerden que si ustedes ponen el coseno de menos 53, entonces pues es realmente el mismo resultado. Pero bueno, solamente para que no tengan tanto problema con eso. Entonces, la potencia total, al colocar esto, podemos saber que, bueno, 50 por 5 son 250, y coseno de este ángulo es alrededor de 0.6. Entonces nos da una potencia de 150 watts. Recuerden, la potencia se mide en watts. ¿Qué más podríamos colocar? Podríamos colocar el factor potencia, que es esta parte de coseno de teta, o que es igual al factor potencia, y lo habíamos definido que lo podemos calcular como la resistencia entre la impedancia total. Bien, bueno, la resistencia que tiene este circuito, una vez más, recuerden que solamente son los elementos resistivos, no tiene nada que ver con la impedancia, solamente elementos resistivos. Entonces podemos observar que solamente son 6 ohms, mientras que la impedancia total, que la tenemos, una vez más es el módulo, son 10 ohms. Y bueno, esto es igual a 0.6. Ahora, estos están en adelanto o en retraso. Podemos ver que la corriente va adelantada al voltaje. Entonces recuerden que esto es con respecto a la corriente, cómo va, adelantada o retrasada. Entonces estos están en adelanto. Perfecto, entonces ya tenemos pues, realmente casi todo lo que podríamos encontrar en un circuito: factor potencia y la potencia. Ahora sí podemos encontrar los elementos individuales. Por ejemplo, podemos encontrar aquí el valor del voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, la potencia en la resistencia, la potencia en el capacitor. Vamos a hacerlo. Voy a colocar aquí adelantito el voltaje en la resistencia. Es lo mismo que nosotros tenemos acá. Saben que la corriente es la misma en todo el circuito. Y bueno, necesitaremos la impedancia de la resistencia. Entonces esta sería igual a la corriente, la conocemos, son 5 amperes con un ángulo de 53.13, mientras que la impedancia de la resistencia ya la habíamos calculado, o bueno, es esta parte, 6, con un ángulo de desfase 0. Una vez más, recuerden que toda esta parte, cuando son voltajes corrientes, se hace, impedancias también se hace con números complejos. Solamente la parte de potencia no es necesario utilizar números complejos, pero todos los demás sí. Entonces esta es una multiplicación de números complejos que, si la realizamos, nos daría como resultado, esto es igual a, ya expresado en su forma de notación fasorial, son 30 volts, 53.13, con un ángulo de 53.13. Vamos a encontrar el voltaje en el capacitor. Es exactamente lo mismo, solo que en vez de colocar la impedancia de la resistencia, se coloca la impedancia del capacitor. Recuerden que aquí la reactancia nos las están dando. Si no nos las dan, lo más seguro es que nos den el valor del capacitor, y pues ahí sí nos tendrían que dar un ángulo de, perdón, una velocidad angular o la frecuencia para poder encontrar la reactancia del capacitor. Pero bueno, en estos ejemplos, para hacerlos un tanto rápido, así está dado. Entonces, una vez más, son 5 amperes de corriente total, y la impedancia del capacitor la tenemos aquí, son 8 ohms con un ángulo que provoca de menos 90 grados. Haciendo las cuentas de esto, nos quedaría 40 volts con un ángulo de desfase de menos 36.87 grados. Entonces ya tenemos el voltaje en cada uno de los elementos individuales. También podríamos encontrar la potencia en cada uno de los elementos individuales. Aquí pues bueno, recuerden que la potencia como tal, o un elemento inductivo o capacitivo, teóricamente e idealmente no disipan potencia, pero bueno, vamos a calcularla para que no exista ningún problema. Entonces, la potencia de la resistencia es igual nuevamente al voltaje en la resistencia. Según lo que nosotros tenemos aquí, es voltaje por corriente. Tenemos la corriente total, y recuerden que aquí el coseno es la diferencia de ángulo que existe entre voltaje y corriente, pero cuando se trata de un elemento en particular, es el ángulo que provoca ese elemento, el ángulo de fase o desfase que provoca. Entonces sabemos que para la
para la resistencia el ángulo de desfase es 0. Entonces, una vez más podemos hacer esto. Recuerden que los valores son el módulo del número complejo, o si lo tienen así en la notación fasorial es esta parte. Entonces, de voltaje en la resistencia lo tenemos aquí, es esta parte, lo voy a subrayar. Para la resistencia son 30 volts. De corriente total tenemos 5 amperes. Y bueno, el ángulo de coseno de 0 es 1, por lo tanto esto tendría que ser 150 watts. Bien. Si nosotros obtenemos o calculamos la potencia en el resistor, en el capacitor, nuevamente sería el voltaje del capacitor, la corriente y el coseno del ángulo que provoca el capacitor. Y sabemos que el ángulo que provoca un capacitor son 90 grados. 90, bueno, una vez más recuerden que si ponen menos 90 tendría que salir el mismo resultado. Entonces, sustituyendo los valores tenemos 40 volts, tenemos una vez más 5 amperes, pero coseno de 90 es 0, entonces esto se vuelve 0. Bien, solamente es para que quede claro. Y obviamente la suma de los voltajes nos tiene que dar el voltaje total, y la suma de la potencia nos tiene que dar la potencia total. ¿Qué más podríamos hacer o qué más se podría pedir? Se podría pedir que graficaran todos los voltajes y los corrientes, ¿no? Recuerden que estas respuestas siguen en dominio fasorial. Todos los que son señales las podemos cambiar a dominio del tiempo, porque son podemos ver en dominio del tiempo el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor y el voltaje total. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues saben que lo único que tenemos que hacer es multiplicar por raíz de 2 y poner el ángulo de fase adecuado dependiendo de cada uno de los elementos. Entonces vamos a colocarlos aquí adelantito, de otro color. Por ejemplo, si nosotros colocamos el voltaje, bueno, lo voy a poner aquí, el voltaje total, o ya expresado en el dominio del tiempo, sería como tal hacer la multiplicación de este elemento por raíz de 2. Entonces nos da como resultado 70.70. Vean que la forma de onda es la misma, seno de WT, y podemos ver que aquí no existe un ángulo de fase, entonces así se quedaría nuestro voltaje. Vamos a expresar este en dominio del tiempo. El voltaje en el, bueno, vamos a ponerlo mejor aquí abajito. El voltaje en el resistor, ya en el dominio del tiempo. Eso como sería, pues lo mismo, tenemos expresado ese voltaje en fasores. Entonces vamos a expresarlo como en el dominio del tiempo, no en el dominio fasorial. Entonces multiplicamos esto por raíz de 2 y nos daría un aproximado de 42.42 volts. Bueno, seno de WT, y el ángulo de fase que tiene esto es 53.13 positivo más 53.13 son volts. Bien, ahora también podemos expresar el voltaje en el capacitor, y eso como sería, pues nuevamente multiplicamos este 40 por raíz de 2, nos da 56.56 seno de WT, y aquí el ángulo de fase es negativo, entonces menos 36.87 también son volts. Y ahora sí, hemos finalizado todo esto. Como último, vamos a ver cómo se verían esas señales graficadas. ¿Qué señales podemos graficar en el dominio del tiempo? Pues podemos graficar la corriente, podemos graficar el voltaje total, podemos graficar el voltaje en el capacitor y podemos graficar el voltaje en la resistencia. Vamos a ver cómo quedarían esas gráficas. Bueno, ahí encimado la gráfica de todas las señales, podemos ver esta de color azul, es el voltaje total. Podemos ver esta pequeñita de color amarillo, o más o menos como amarillo y punteado, también azul punteado, esa es la corriente. También podemos ver el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. Pueden notar que la resistencia está en fase con la corriente, y la corriente con el voltaje del capacitor están en desfase por 90 grados. Nos está diciendo que este cachito es 36.87, entonces por lo tanto este restante, o desde aquí hasta el origen, ahí serían los 53.13 que existe de desfase entre estos dos elementos. Y bueno, entonces todos nuestros ángulos concuerdan, ángulos de fase y ángulos de desfase. Entonces esta es una gráfica donde puede mostrar todas las señales en el tiempo de nuestro circuito.